Los factores de riesgo a los que se expone cualquier trabajador de cualquier ramo industrial son diferentes. Hay algunos autores que los engloban en los que aquí presento: los factores ergonómicos, los factores físicos, los factores químicos, psicosociales, que ahorita le están dando mucho peso a ellos, y los biológicos. Vamos a explicar rápidamente cada uno de ellos. Los factores ergonómicos son los que están relacionados a las posturas, a las cargas, a los movimientos que realizan todos los trabajadores. Por ejemplo, si un trabajador de la electricidad, un eléctrico, está trabajando todo el tiempo instalando en la parte superior y su trabajo es muy constante, por ejemplo, él se va a exponer a un factor ergonómico. ¿Por qué? Porque su postura no es natural, siempre va a tener los brazos extendidos, siempre va a tener la cabeza volteando hacia arriba, y ese es un factor de riesgo para su salud. Otro factor, como las cargas, es aquel factor en el cual tiene que estar levantando pesos que sobrepasan su capacidad o que llegan al límite. La Secretaría del Trabajo pone límites para si es un hombre o una mujer, y también si la carga la vas a levantar por arriba de la cintura o va a ser únicamente hasta la cintura. Entonces, ese es otro de los factores. Y por ejemplo, el factor de movimientos que realizan los trabajadores es, por ejemplo, cuando el trabajador tiene que hacer movimientos que no son naturales a la fisionomía de cualquier ser humano, o cuando los movimientos son muy repetitivos. Por ejemplo, una cajera de un centro comercial, una compañera de ustedes era cajera y platicaba que le pagan comisión por la cantidad de artículos que marca, y ella comentaba que en un diciembre ella puede llegar a marcar hasta 15,000 artículos en un turno. Quiere decir que su mano, su brazo, su hombro lo estuvo moviendo 15,000 pesos para que marcara el artículo en la caja. Entonces, esos movimientos tan repetitivos o que no son naturales se consideran como riesgos a la salud del trabajador. Y eso entra en factores ergonómicos. Ajá. Los factores de riesgos físicos no tienen que ver con el físico de la persona. A veces los confundimos. Los factores de riesgos físicos tienen que ver con el ambiente que hay en la zona donde se realiza el trabajo. Por ejemplo, los factores de riesgos físicos son el ruido, la temperatura extrema, ya sea temperatura alta o temperatura baja, la ventilación, la iluminación, la presión del ambiente, la presión atmosférica, no la presión laboral, la presión atmosférica, la radiación y vibraciones. A esos factores. Entonces quiere decir que los factores de riesgo físico no se especifican directamente hacia la persona, sino al ambiente laboral en el que se encuentra. Así es. ¿No es así? Así es. A eso se refiere los físicos. Por ejemplo, la presión, te digo, es la presión atmosférica. No es lo mismo trabajar en una presión atmosférica de 1, por ejemplo, nosotros ahorita, a una presión atmosférica de 2 atmósferas. Por ejemplo, los que están trabajando como buzos bajo el nivel del mar. Uh-huh. ¿Sí? Los soldadores de plataformas petroleras, su cuerpo siempre está sujeto a presiones atmosféricas más altas. Ahora, yéndonos a un caso extremo, que desafortunadamente no conozco personalmente a un astronauta, pero por ejemplo un astronauta está trabajando por lo regular a presiones atmosféricas más bajas a 1, ¿sí? A 1 atmósfera. Entonces, eso tiene que ver con todo lo que nos rodea. La iluminación es un factor de riesgo. Mucha iluminación afecta la salud si no es requerida. Poca iluminación afecta la salud porque se puede accidentar el trabajador, fuerza mucho la vista, ¿sale? Entonces, por eso se le considera que estos factores, los que aquí están enlistados, afectan la salud del trabajador o lo ponen en riesgo, ¿sale? Otro grupo de factores es el factor de riesgos químicos. Es aquel riesgo que pasa cuando nos exponemos de forma no controlada a agentes químicos, ¿sí? Por ejemplo, explosivos, corrosivos, comburentes.
Entonces, si nos exponemos a ese tipo de riesgos químicos que no los controlamos, nosotros nos vamos a exponer a riesgos en nuestra salud, ¿sí? A, por ejemplo, tener una enfermedad crónica o a un accidente, por ejemplo, una quemadura química o una explosión. Los explosivos entran en los riesgos químicos porque un explosivo es un químico, ¿sí? A eso se refieren los químicos. A veces los confundimos con los biológicos, pero son cosas muy diferentes. Los factores de riesgos biológicos están formados por microorganismos, ¿sí? Es decir, si yo me expongo a, por ejemplo, pues ahorita tú que estás en recepción, tú te estás exponiendo al coronavirus, ¿sí? ¿Es un factor de riesgo físico o biológico? Es biológico, ¿no? Uh-huh. ¿Es químico o biológico? Es un microorganismo. Uh-huh. Entonces eso es biológico. Todos los virus, todas las enfermedades, todos los gusanos, hongos, protozoos, todo eso entra en lo biológico, ¿sí? Cuando me expongo, por ejemplo, si soy un recogedor de basura del departamento de limpia, me expongo a ambos, a factores químicos. Tal vez alguien aventó algún ácido a una bolsa de basura, pero el ácido es químico. Pero alguien también está enfermo, tal vez tiene, no sé, sífilis, y sus desechos biológicos, no sé, sus papeles de baño, todo eso, pues yo me expongo también a esos riesgos biológicos, a poder infectarme tal vez de sífilis, tal vez por alguna cortadura me voy a exponer se me fue al tétanos. Al tétanos es un riesgo biológico. En este riesgo biológico se incluyen las picaduras o mordeduras de animales. ¿Sale? Entran en este tipo de riesgos, en los biológicos. Y hay otros que son los psicosociales, que te decía al inicio que estos están muy, muy, muy de moda y se les están poniendo muchísima atención, que consiste en la interacción por una parte del trabajo, del medio ambiente, de las condiciones de cómo es la organización, ¿sí? Y también influye la capacidad del trabajador para tener una inteligencia emocional y poder manejar el estrés laboral, poder manejar la presión que me hace la supervisión. Entonces, en los factores de riesgos psicosociales encontramos un montón de factores. Por ejemplo, el tipo de liderazgo que tiene mi jefe. Si tiene un liderazgo muy autoritario, es un factor de riesgo. También la presión que yo tengo al trabajo. Si lo tengo que estar haciendo siempre bajo una presión psicológica o es más relajado. Aquí también entra, por ejemplo, el miedo que tengo al ser asaltado. Pudiera ser los repartidores de Sabritas, de Bonafont que andan en rutas. Un factor de riesgo psicológico tal vez es el miedo de que los asalten cuando van a tal colonia, cuando van a tal comunidad, cuando van al centro y Fresnillo. Entonces, eso tiene que ver con lo psicológico, el cómo me afecta la organización como tal de la empresa y el ambiente que se desenvuelve alrededor de ella. Aquí entran dos palabras muy comunes que se están escuchando cada vez más: el moving y el burnout. El moving es como el bullying, pero en ambientes laborales, ¿sí? Tiene que ver mucho el moving. Profe, otra vez, ¿cuáles eran esos dos? El moving con M, moving, que es como el bullying, pero en ambiente laboral. Y el otro es el burnout, como quemado. Burnout. Ok. ¿Sí? El primero, te digo, es con las relaciones que hay entre los compañeros de trabajo, el moving, que te dan carrilla, que te ponen a hacer actividades que no te corresponden, que te empiezan a hacer bullying dentro de la empresa. Y el burnout, por lo general, viene de la supervisión, viene de arriba hacia abajo. Es cuando
coloquialmente decimos que le empiezan a dar café cargado al trabajador, que le dan más actividades, que lo están rotando de turno para que renuncie, que le están, por ejemplo, haciendo que cumpla actividades de su departamento y todavía le cargan actividades de otro más. Eso sería el burnout, el síndrome del quemado, cuando el trabajador ya se siente que ya no puede más. Entonces, esos dos términos entran aquí en los factores psicosociales. Y te digo que no se le prestaba mucha atención anteriormente porque pues había esa cultura de que no, pues tienes que trabajar y tienes que aguantar. Y no, ya Derechos Humanos y la Secretaría del Trabajo se dieron cuenta que una persona que está bien psicológicamente es una persona productiva. Entonces, se está buscando con la norma 035 de la Secretaría del Trabajo que las condiciones de todo lo psicosocial que envuelve a un empleo pues sean óptimas para que sea más productiva la persona. ¿Sale? Okay. Muy bien, entonces esos son, de forma resumida, esos son los factores a los que nos exponemos: ergonómicos, físicos, químicos, psicosociales y biológicos. Algunos otros autores meten como factores eléctricos, como si fuera otra categoría, y otros autores lo meten dentro de los físicos, a los factores eléctricos, cuando manipulas energías, ¿sí? Energías eléctricas. Bueno, algo más también que hay que ver para irnos familiarizando. Todavía, profe, nada más que, es para tomar notas también. Sí, adelante, adelante. Igual este material ya lo tenemos en Classroom, pero es bueno tomar nota aquí del en vivo. Fíjate que algo también que hay que tener presente es cómo de forma internacional se clasifican los accidentes. Cuando llegamos por primera vez a el ramo de seguridad industrial, a veces no utilizamos el mismo idioma y utilizamos un idioma coloquial. Internacionalmente hay una clasificación de accidentes que no es la única, podemos encontrar más, pero me gustaría que lo viéramos de forma rápida para familiarizarnos con el idioma. Mira, a veces decimos, no, pues se accidentó, ¿qué le pasó? No, pues se tropezó y se cayó. Si lo registramos, por ejemplo, así en nuestro sistema de gestión de seguridad, pues como que no le van a entender. A lo mejor yo me refería que la persona tuvo una caída en el mismo nivel o al mismo nivel. Pero coloquialmente dice, no, pues se tropezó. Eso, tropezarse no es un accidente. El lenguaje correcto sería caída al mismo nivel. Otra sería caída de la persona a distinto nivel. Es decir, cuando se cayó parado de una ventana, de un vehículo, de un puente, de un escalón, ya yo diría, no, pues el accidente fue caída a distinto nivel. Alguien va a poner, no, pues se cayó. Entonces, me gustaría que vieran este material para que vieran, digamos, que los tecnicismos de cómo se registra un accidente o cómo identificarlo, cómo referirnos a él. Otro es caída de objetos por derrumbamiento. Alguien diría coloquialmente, no, pues se le cayó la losa, no, pues se le cayó la viga. Vamos a llamarle, es una caída de objeto por derrumbamiento. Caída de objeto por manipulación. Hay otra como caída objeto desprendido. Es cuando se caen herramientas, materiales sobre un trabajador, siempre que éste no lo estuviese manipulando. Pisada sobre objetos, es decir, no, pues se le clavó un clavo. No, su accidente fue una pisada sobre un objeto punzocortante. ¿Sí? Así le referiríamos de forma más técnica. Golpes contra objeto inmóvil, por ejemplo, cuando se golpea un mecánico contra el cofre, pues fue un golpe contra un objeto inmóvil. Golpes con... Disculpe, profe, pero en ese del que dijo de golpes contra objetos inmóviles, entraría en... Pues es que también en veces no hacen pues más que nada bien de poner lo que es la varilla, y se les cae encima. Entonces, ¿ese sería como golpe, como incidente o ya como factor de riesgo? Ahí va. Perdón, como...
Ujú. Es que mira, el accidente, imagínate que estaba el mecánico, vamos a analizar esa situación. Estaba el mecánico, no puso bien la varilla, va, se le cae el cofre, lo golpea y se le abre una herida de 2 centímetros. ¿Sale? Ahí está. Perdón, profe, me dio mucho la... Perdón, perdón. Ok, mira, el mecánico estaba operando, Ujú. no puso bien la varilla del cofre, se le cae y se abre la cabeza 2 centímetros. ¿Sale? Ujú. Ok, entendemos la situación. Entonces, fue un accidente porque hubo lesión. Sí, ya hubo una lesión, no se considera incidente. Si ya casi le pegaba, si ya casi le caía sobre él, entonces es un incidente. Como ya hubo una lesión, es un accidente. A ver, entonces lo registro como accidente. Y sería un accidente con golpe contra objeto móvil. ¿Sí? Porque el cofre estaba moviéndose. Entonces ya sería con Ujú. objeto móvil. Y ahora, si fue condición insegura o acto inseguro, sería la primera. Más bien sería una combinación de ambas. ¿Por qué? Acto inseguro porque el trabajador no puso bien la varilla. Eso ya lo hizo mal y se metió a trabajar sabiendo que el trabajador no puso bien su varilla. Y condición insegura porque la varilla no estaba bien asegurada en el cofre. ¿Sí? Entonces, la condición insegura sería que el cofre no estaba bien asegurado. El acto inseguro es que el trabajador, aún y viendo que no estaba bien, se metió a trabajar debajo del cofre. Accidente porque ya hubo una lesión. Y como registraríamos el accidente, sería como un golpe o contacto con elemento móvil, porque el cofre fue el que golpeó al trabajador. Ujú. ¿Cómo ves? No sé si me Ok. expliqué. ¿Sale? Ok. Sí, partes y partes porque ya ve que dice que tiene lag y bueno, de todos modos hay en las partes que sí no se entendía, le iba rellenando y de todos modos sí, sí quedó más entendido, Ok. bien entendido entonces. Ok, igual estoy grabando la sesión y la voy a subir para que en alguna partecita no se quedó muy bien. Ahí para que la revisemos, ¿sale? Hay, Ok. hay otro accidente como proyección de fragmentos, cuando la persona recibe lesiones de partículas que salen proyectadas de máquinas o herramientas, cuando hay atrapamiento por o entre objetos. Alguien, de forma coloquial, alguien puede decir, no, pues es que le cayó el auto encima. No, la forma correcta es, hubo un atrapamiento por un auto hacia el operador. ¿Sí? Hay atrapamientos por Ok. vuelco de máquinas, hay atrapamientos por vehículos, ¿sí? Cuando se chocan y quedan dentro del vehículo. Hay sobreesfuerzos, no sé, tuvo una lesión lumbar el trabajador por levantar una caja de forma que no seguía el procedimiento de levantamiento de cargas. ¿Sí? No dobló sus rodillas, no estiró los brazos y únicamente dobló la cintura. Entonces, su accidente fue un accidente lumbar por sobreesfuerzo. Entonces, estos que les dejo en el juego de diapositivas es para familiarizarnos con los términos, pues. ¿Sí? Exposición a temperaturas extremas puede generar quemaduras, ya sea por temperaturas muy altas, por ejemplo ahí en el hotel tú tienes calderas, o temperaturas muy bajas, también si manejan sistemas de enfriamiento con algunos gases, pues también puede haber quemaduras. Quemaduras por contactos eléctricos, ¿sí? Inhalación o ingestión, ¿sí? Para cambiar el lenguaje de, no, pues es que se tomó, no, pues es que olió. No, vamos a llamarlo o inhaló o ingestió una sustancia tóxica, contacto con sustancias, para no decirle, no, pues que le cayó ácido. Tuvo contacto con un ácido o con una sosa cáustica, por ejemplo. ¿Sí? Exposición a radiaciones, explosiones, incendios, ¿sí? Accidentes causados por seres vivos, lo que te llamaba por personas, ¿sí? Es que lo golpeó y le cortó la ceja,
¿sí? Por animales, ¿sí? O insectos, picaduras, por una patada. Por ejemplo, los veterinarios se exponen a patadas, no sé, de caballos, de reses, a la hora de que los estén vacunando, inseminando. Entonces también entran los accidentes, ¿sí? Por atropellos, por exposición a químicos, ¿sí? Lo que hablábamos, por los agentes físicos, ¿sí? O por los biológicos, ¿vale? Eso es a lo que nosotros nos tendríamos que familiarizar como el lenguaje internacional de los accidentes de trabajo, ¿va? La actividad consta en que esta, que es la imagen 1, yo, como de forma individual, voy a identificar todos los riesgos que se ven en esta imagen. ¿Y cómo le voy a hacer? Bueno, voy a escribir ya con un editor de imagen, o lo pueden hacer hasta en el mismo teléfono. Voy a escribir, por ejemplo, aquí sería el 1. Déjalo pongo en otro color. Por ejemplo, aquí sería el 1. Y en una tabla, al pie de la imagen, voy a escribir, por ejemplo, el 1 y el riesgo al que se expone. Por ejemplo, él se expone a una caída de diferente nivel. Ya lo voy a escribir en la tabla. A una fractura por caída de diferente nivel. Listo. Y luego, por ejemplo, aquí voy a poner el riesgo 2, por dar un ejemplo, y ellos se exponen a cortaduras en extremidades superiores por cargar el vidrio. Y ya, en la tabla que voy a poner debajo de la imagen, voy a ir poniendo todos los números. Este sería el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, todos los que ustedes identifiquen, pero ponen el riesgo al que se exponen, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el 10, esa persona se expone a cortaduras en sus extremidades superiores al manipular cuchillos. Se expone también, como está trabajando con carnes, se expone a riesgos biológicos de contraer algún parásito, alguna infección. ¿Qué más se expone? A temperaturas, como estamos en una carnicería y hay cuartos de refrigeración, aquí puedo poner el 11, el 12. Se expone a temperaturas bajas, a riesgos de enfermedades en vías respiratorias, etcétera, ¿sí? Entonces, esta actividad la van a hacer. Esta sería la imagen 1, en donde identificaremos todos los riesgos a los que se expone cada uno de los trabajadores que vemos en esta imagen. Y hay una actividad 2. La actividad 2 es esta que se muestra en pantalla. Igual se comparte en el archivo de la lista de cotejo. Aquí con un color, ahí les voy a especificar en la lista de cotejo, vas a identificar las condiciones inseguras, y con otro color los actos inseguros. Y al igual que en la actividad 1, al pie de la imagen vas a poner una tabla donde estén los números que identificaste, ¿sí? Los números que identificaste de condiciones, ¿sí? Con un color van a ser puras condiciones y con otro color van a ser los actos. Entonces va a estar la tabla en donde nos vas a decir el 1 es un acto inseguro al ser un color, por ejemplo, es que no recuerdo, ahorita le asignamos color azul o rojo. Y el acto inseguro es, por ejemplo, trabajar debajo de la plataforma elevada del montacargas. Ahí está, ese es un acto inseguro, ¿sí? Una condición insegura, pues tener automóviles estacionados dentro de las áreas peatonales. Ya, y yo le pondría, no sé, si este fuera el 5, ya sería la condición insegura. Entonces, igual, vamos a llenar la imagen con nuestros números y debajo de la tabla vamos a utilizar un color para diferenciar acto y otro color para diferenciar condición, y escribir cuál es ese acto y cuál es esa condición, describirla con nuestras palabras.